¿Me avisas? Ya. Correcto. Ok. Amados del Señor Jesucristo, la gracia de nuestro Dios sea sobre todos vosotros. Dios les bendiga de una manera especial. Demos gracias a Dios al insertar esta clase de Cristología que termina hoy la etapa número 2. Y si para el semestre número 3 se da alguna parte 3, se tocan otros temas que verdaderamente sí se necesita. Es bastante lo que debemos conocer acerca de esta materia, ¿ok? Entonces vamos a orar, darle gracias a Dios sin más preámbulo, debido a un pequeño retraso, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Pedimos ser iluminados con el conocimiento y la revelación, la luz divina, para entender esta obra maravillosa y este estudio sobre la persona de Jesucristo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, por el poder de tu palabra, gracias Dios, amén y amén. Bendito sea el Señor. Ok, amados y queridos de Jesucristo, vamos rápidamente a abordar uno de los temas fundamentales para entender la cristología y desde esa base poder tener argumentación, conocimiento, fundamento de la cristología desde un ámbito bíblico. No se me olvida, ya creo que es la cuarta clase entre estas 2 meses, la cuarta clase sobre cristología, que son 2 ciclos, ¿verdad? Pero en el primer ciclo recuerdo haberle hablado y referenciado muchas citas bíblicas acerca de la preexistencia de Jesús, acerca de su humanidad, acerca de su divinidad, acerca de su relación como Dios. Todo eso se los di, por eso les dije, esta clase es reguero de citas bíblicas para las posteriores comenzar a conceptualizar. Lo primero que vamos a ver hoy es definir, que ustedes puedan entender lo que es la palabra esencia. Esencia, de aquí se basan muchas cosas y vamos a aprender a refutar también ciertas corrientes, especialmente la unicitaria, que es una de las que más confronta, ataca esta parte de la Trinidad. La Trinidad, como bien lo conocimos, es un misterio. Y este misterio no puede ser entendido simplemente con la mente humana. Nosotros entendemos lo que Dios nos revela por su misericordia. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Así que cuando usted intenta entender y abarcar todo el tema en su totalidad, vamos a quedar inconcluso. Pero en lo que Dios nos referencia, nos revela, nos ha dado a la luz de la Biblia, es suficiente para que podamos entender cómo funciona Dios. En la otra parte que vamos a ver, creo que es la última clase que tengo este mes, sobre neumatología, usted va a entender completamente el significado de la Trinidad, el Espíritu Santo en la Trinidad y el Hijo en la Trinidad, sabiendo de que el Padre casi no tiene polémica. O sea, Dios Padre no tiene polémica. La gente sabe que Él es el creador y demás. La polémica está en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Cuando intentamos conectar a la parte divina, gracias, amado. Cuando intentamos conectar a la parte divina, estas 2 personas de la Trinidad, hay problema, porque hay diferentes posturas. Y literalmente eso se comenzó a dar en el siglo II después de Cristo, que ya se desarrolla una teología apuntando hacia la divinidad de Jesucristo y la misma divinidad del Espíritu Santo. Por ende vamos a entender primeramente lo que es esencia. ¿Qué es esencia o qué es la esencia de Dios? Para que pueda conectar estos 2 términos, la primera, la esencia, en la palabra griega, esencia, y cuando hablamos referente a sustancia, es la palabra latina para la palabra esencia. Por eso cuando usted escuche que Jesucristo es de la misma sustancia o esencia, que es lo mismo, usted no va a tener discrepancia en los términos porque son lo mismo. El uno, esencia, es la palabra griega y sustancia se aplica en la palabra latina para
la esencia de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a definir el concepto porque de aquí ustedes van a entender este planteamiento doctrinal esencial. ¿Ok? Por supuesto, me imagino que leyeron las diapositivas, las leyeron, yo le dije que las leyeran para que entráramos en un pequeño, eh, en un pequeño debate, obviamente como si yo estuviera preguntándole, tomando una posición y que ustedes me puedan responder de acuerdo a lo que puedan ir aprendiendo, ¿verdad? Esto se perfecciona con el tiempo y con los estudios. Entonces, vamos al concepto de la esencia de Dios. En primera parte, en el cristianismo, ¿qué es la palabra esencia o a qué se refiere? Primero se refiere a esas cualidades o naturalezas que fundamentan y caracterizan la divinidad de Dios, que es que Cristo también la posee. No solamente Dios posee esta misma esencia, sino que Cristo también la posee. Y eso tenemos que definirlo también de manera bíblica. En su forma preexistente, explicando la palabra preexistencia, que no simplemente existir antes de, porque esta misma palabra la usó el arrianismo y la usaron otras corrientes que podían entender que Cristo era preexistente, pero no coeterno, coigual con el Padre. Entonces, de nada me vale decir que Cristo es preexistente si luego yo afirmo que Él no es coigual o coeterno con Dios. Igual no le estoy dando divinidad, aunque puedo usar esta palabra para referirme a la divinidad de Cristo. Ojo aquí. Pero les profundizo este término para que ustedes no caigan en solamente que una persona le diga, porque avale que Jesucristo es preexistente, le va a avalar que Jesucristo es divino. No caigan ahí en ese error. Entonces se enfatiza que esta esencia es incomprensible. Es tan grande que es incomprensible. O sea, es lo más profundo de Dios y el único que sabe lo más profundo de Dios es el Espíritu Santo de Dios. El ser humano no conoce las cosas profundas de Dios. Como dice el apóstol Pablo, cuán insondables son tus pensamientos. ¿Quién podrá hallarlo? Como ya subrayamos y como subrayan las diferentes corrientes protestantes, por ejemplo, el calvinismo afirma que en la única esencia de Dios, existe una trinidad de personas. Término usado por Tertuliano para distinguir o hacer una distinción entre esas personas que vemos identificables en la Biblia, por así decirlo, una identificación, ¿ok? Ese es el término que se usa para persona y se usó en el siglo ya 2, 3, cuarto. Entonces, en el protestantismo, la esencia de Dios se refiere a la naturaleza central de lo divino y es la base del conocimiento de Dios. Esta esencia es eterna, es inmutable, es fundamentalmente buena y simple e infinita. Simple es que no se puede dividir. En teología, este término simple o la simplicidad de Dios es que Dios no se puede dividir. Yo no puedo tomar una parte de Dios y hacerla otro ser, no puedo tomar partes de Dios y hacer los otros seres. Por lo tanto, la esencia de Dios es sustenta las tres personas identificables de la Trinidad. Porque si dijéramos que cada una tiene esencia, estaríamos hablando básicamente de tres dioses. Y eso es triteísmo. Es decir, tres dioses. La creencia que existen tres dioses. Eso es herejía. Subrayen esto que les estoy diciendo en el momento para que cuando les pregunte puedan tener una idea a qué me refiero cuando hablo de tres esencias. Todos los padres apologéticos, ahorita vamos a tocar algunos, los padres reformadores hablaron
y coordinaron en el pensamiento de que hay una sola esencia. Eso lo debe saber usted. Hay una sola esencia. Inclusive la Iglesia Católica también coincide en una parte. La esencia de Dios, según define la Iglesia Católica, cito, es la naturaleza fundamental de Dios. En esta vida no podemos ver la esencia de Dios, el Padre, en su propia esencia. Comunica al Hijo. La esencia de Dios trasciende en la comprensión humana y es caracterizada por la perfección. Varios puntos específicos que van notando que la esencia de Dios es indivisible, la esencia de Dios es perfecta, la esencia de Dios es simple, la esencia de Dios es inmutable, la esencia de Dios no cambia, la esencia de Dios es infinita y básicamente entre otros. En el cristianismo primitivo se menciona que las virtudes son innatas de esta esencia y pueden entrar en el hombre mediante la diligencia de Dios. Ok, entonces vamos a definirlo ahora en términos más completos. Ya ustedes van entendiendo ciertas cualidades de la esencia. La postura calvinista coincide con la luterana o protestante y la misma con la Iglesia Católica. No había forma de haber distinción entre estas postulados. Entonces, la esencia de Dios en el término teológico se refiere a la naturaleza fundamental y características que definen a Dios como ser. La esencia es ese carácter fundamental donde se manifiesta Dios en amor, en misericordia, en bondad, en proveedor. Estas cualidades que le estoy nombrando son atributos, pero los atributos no es la esencia de Dios. ¿Ok? La esencia de Dios es esa base donde esos atributos salen. Pero si hablamos básicamente de que estos atributos son perfectos, inherentes de Dios, no se pueden separar, entonces estamos llegando a una conclusión. ¿Cuál conclusión? Que estas características que nosotros miramos manifestada de Dios, ¿verdad? Nosotros hemos mirado esa manifestación de Dios, de su misericordia, en que envió a su Hijo para que nos perdonara. En su provisión como creador, Dios nos dio una tierra, un oxígeno y elementos necesarios para la utilidad de la vida. Eso es básicamente una provisión que da al mundo. Dios muestra su amor, de tal manera Dios amó al mundo. Dios muestra su bondad para con nosotros, todo lo bueno que Él ha sido para con nosotros. Entonces vemos todas esas manifestaciones de Dios y decimos, Dios es esto, Dios es aquello, porque es la manifestación de lo que yo conecto con ellos. Dios es más que lo que nosotros entendemos. Por lo tanto, es donde yo hago ese análisis y digo, la esencia de Dios es más que los atributos que nosotros cognitivamente podemos entender de Dios. Pero divinamente, en esencia, eso es Dios. Porque si tan inherente, es decir, no separado de Dios. Y quiero que entiendan esta parte fundamental. La esencia de Dios no está separada de sus atributos. Aunque Dios los manifiesta a la tierra, no significa que están separados de Dios. Son inherentes, son perfectos. Nosotros tenemos atributos de Dios que son comunicables y atributos de Dios que son incomunicables, que los cuales no poseemos. ¿Como cuáles? Como la eternidad, omnipresencia, omnipotencia. Son atributos que no hacen parte de nosotros porque no somos omnipotentes, si no fuéramos igual que Dios. ¿Correcto? ¿Tienen alguna pregunta hasta allí o todo está bien? Para poder avanzar. ¿Está bien hasta allí? Amados, ¿están vivos? ¿Están allí conectados? Díganme. Si tienen alguna pregunta, háganla correcta de una vez.
sobre lo que han escuchado hasta el momento. Quiero avanzar, quiero avanzar. Usted tiene que entender bien el desarrollo. O también puede, si no les gusta participar con el audio, escriba ahí en el chat, que allá está el director de sonido, y él va a darme la aprobación de que usted dijo correcto. Hay un chat ahí donde usted está conectado. Por medio de chat se escribe correcto, entendemos, ninguna pregunta, para que él me diga, avance. Yo sé que ustedes están conectados. La idea es que ustedes conecten, por favor, no les dé pena, participen, que esa es la idea, de que entre lo que entendemos del estudio, cuando usted participa, aunque en algunas forma o manera no sea acertada, pues usted está aprendiendo inmediatamente. Entonces, en esencia, vale la redundancia, la esencia de Dios es el ser de Dios. Es el ser, el centro, lo más profundo de Dios. En la definición de inmutabilidad y de perfección, la esencia de Dios se considera inmutable, es decir, que no cambia. En filosofía esto tiene una connotación parecida a la esencia, pero varía. No es la misma en la tradición filosófica. La esencia está centrada y puede estar más relacionada con la naturaleza cósmica y espiritual o espiritual, pero no lo centran directamente a Dios. Eso en el ámbito filosófico. Pero nosotros sí hemos entendido que Dios es un ser que nosotros no podemos comprender en su totalidad. ¿Qué dice la Biblia acerca de la esencia de Dios? Vamos a ver 2-3 versículos. Vamos a ir a Isaías capítulo 4, versículo 6. Isaías capítulo 4 y versículo 6. Vamos a ver si lo puedes colocar ahí, mi estimado, si no yo se lo... Isaías capítulo 44, su versículo 6. La Sagrada Escritura dice así, de la siguiente manera. Si lo tienes en la otra versión allá, en la cual colocamos, sería súper genial, y yo voy a leer acá en Reina Valera 1960. La Sagrada Escritura dice así: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Este versículo, anótenlo, porque es un versículo clave para mostrar también en el Antiguo Testamento que Dios está hablando de redimir y de una forma alguna tomar esa naturaleza humana para redimir a ese Israel en la Biblia. Y aquí está incorporado en este versículo, se lo voy a repetir, mire: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, aludiendo que es una de las formas que él tomará para redimir a Israel. Él es el Redentor de Israel. Dios es presentado como Redentor, Jesucristo también es presentado como Redentor, pero ese Jesucristo es el mismo Dios manifestado como Redentor, perdón, manifestado no, tomando la naturaleza humana para redimir a ese Israel y posteriormente también al mundo, porque él vino a Israel, pero vino también al mundo. Ok. Vemos otro, ¿lo tienes allí en otro texto bíblico? Ok. Sí, Isaías capítulo 44, versículo 6. Dice la Sagrada Escritura: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Ok. O ahí está bien, para que... ahí está bien. Ya con ese versículo queda claro lo que les estoy hablando. Vamos a leer otro más. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21 y su versículo 6. Apocalipsis capítulo 21 y su versículo 6. Anoten estos textos bíblicos, porfa. Reina Valera dice así de la siguiente manera:
y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Aquí queda claro una vez más, el Señor diciendo, yo soy ese principio. O sea, no hay otro que tenga el mismo principio de Dios. De ahí también obviamente que entendemos la doctrina monoteísta israelita. Recuerden que Israel, su posición era que Dios era un solo Dios, y nosotros también tenemos esa postura, pero hay una distinción en las tres personas que la vamos a ver un poquito hoy cuando vean neumatología también se va a ampliar un poquito más, la voy a ampliar, porque es imposible hablar de Jesucristo sin hablar del Espíritu Santo. Los tres están conectados, o hablar del Padre y no hablar de las otras personas de la divinidad. Así que vamos acá a definir un poquito más lo que es esta palabra, el término de homoousia, que es una palabra que ustedes deben conocer y tenerla muy bien clara para que puedan entender que partiendo de esta esencia, se puede entender mejor la Trinidad, la divinidad de Jesús y la divinidad del Padre. Si ustedes no entienden esto, no pueden entender la otra parte, le va a costar un poco. Entonces la palabra homoousia, ¿verdad? Es la palabra griega, y si quiere escríbanla allí, es H-O-M, otra O, una U, una S, una I, una O y una S. Homoousia. Esta palabra es el término teológico cristiano que significa de la misma sustancia o de la misma esencia. En el contexto de la Trinidad, el Padre, ¿verdad?, el Hijo, Jesucristo, comparten la misma sustancia, tienen la misma esencia. Y esta, por consecuente, tiene la misma naturaleza divina. Perdón. Tiene la misma naturaleza divina. ¿Cómo usted comprueba eso? Bíblicamente. Nosotros hemos visto en la primera parte donde les hablé de la eternidad de Jesús, la omnipotencia de Jesús. Leí todos esos versículos que solo Jesús puede compartir ciertos atributos que solo Dios los tiene. O sea, Dios el creador, el que no hay nadie más fuera de él, los tiene. Y Jesús igual los tiene. Entendiendo por esto que ¿quién puede ser más grande de un Dios que sea omnipotente? Si yo fuera un ser omnipotente, por supuesto que yo fuera un Dios. Si yo fuera un Dios, perdón, una persona eterna, o sea, que no tuve principio ni fin, pues soy divino. Eso es lógico, porque es que no vengo de esta tierra. ¿Quién es un humano? El que ha nacido de esta tierra, el que es provisto de esta tierra. Aunque Dios nos haya dado su hálito, nos haya dado su vida prácticamente, nosotros somos creados, por lo tanto no somos de la misma sustancia de Dios, aunque tenemos la misma sustancia. Ojo allí, lo voy a repetir, tenemos la misma sustancia de Dios, pero no somos de la misma sustancia hablando de igualdad con Dios, porque si no fuéramos dioses también, tuviéramos todas las definiciones que componen a un Dios. ¿Ok? Entonces el término homoousia es una palabra compuesta griega que tiene dos palabras. Homos, que es la palabra igual, o sea, homos, igual, eso es lo que significa, y ousia, que es la palabra sustancia o esencia. En griego esencia, en latín sustancia. ¿Ok? Entonces en la teología se entiende que este significado, que es Dios el Hijo, Jesucristo, tiene la misma naturaleza que Dios el Padre. ¿Cómo nace esta palabra? Esta palabra ya se usaba homos igual y se usaba ousia también como esencia, porque son palabras griegas. Pero cuando juntan estas dos palabras se dirigen hacia la persona de Jesucristo
porque se suscitaron polémicas en el segundo siglo, que Jesucristo no era de la misma ousia de Dios. O sea, no tenía la misma ousia, sustancia. Y en el concilio de Nicea en el siglo IV, que ahorita vamos a trabajar esas dos partes, pero quiero hacer una diferenciación entre dos palabras, la cual una usó Arrio para no usar un término como diferente. Él usó la palabra homo y recuerden que homo, esa palabra H-O-M-O, lleva otra O, homo, cuando se juntan, ousia, ousios, es la palabra de la misma sustancia, pero Arrio agregó una I, en griego una iota, homoi, ousia, homoi, ousia. Esa palabra homoi, ousias, o ousios, es semejante o similar, eso es lo que significa, semejante o similar a la misma sustancia de Dios, pero que no es la misma sustancia o esencia de Dios. De ahí viene una de las, ya habían polémicas dentro de la iglesia sobre esa parte, pero justo con esta polémica es donde se da el concilio de Nicea. ¿Ok? Ustedes deben entender ya esto. Pregunta, ¿tienen hasta allí alguna opinión que tengan sobre este tema? Voy a estar haciendo esta inquebrancia con el fin de que ustedes participen, pero que si les queda una duda por varios segmentos que les voy dando, inmediatamente pregunten a ver qué podemos resolver. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Pregunta o todo está bien? ¿Quedó bien allí? ¿Escribieron algo? ¿Están vivos? Digan amén. Sí, están. A ver si están vivos, por favor. A ver, si yo les pregunto a ustedes que Jesucristo, Dios Espíritu Santo y Dios Padre, los tres tienen tres esencias distintas, ¿qué me responderían ustedes? Participen tranquilo con toda la confianza del mundo. Si yo postulo y le digo, Jesucristo tiene una esencia, el Espíritu Santo tiene una esencia y el Padre tiene una esencia, ¿qué me responden ustedes? Este es neotriniter, la palabra, ¿cómo puedo componer esta palabra? Trinitario, por así decirle. Los neotrinitarios, trinitarismo, la palabra correcta, postulan esta parte que le estoy diciendo. Se va a levantar un neotrinitarismo donde van a postular que el Padre tiene una misma esencia, el Hijo tiene una misma esencia, el Espíritu Santo tiene una misma esencia, pero cada uno posee su propia esencia, pero son la misma. Eso es ilógico, antibíblico y herético. Si yo les pregunto eso a ustedes en este momento, el Hijo tiene una esencia, el Padre tiene una esencia, el Espíritu Santo tiene una esencia, ¿cómo ustedes me refutarían eso? A ver, lo escucho a uno de los que quiera opinar allí. Hello. Buenas tardes, pastor. Amén. La primera valiente, tienes un 10 por ser valiente. Gracias, pastor. Pues tú estás hablando de los atributos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que yo entiendo es que cada uno tiene una esencia, porque pues el Espíritu Santo me consuela. Dice que Él es nuestro consolador. Y Jesús para mí es mi redentor. Y mi Padre es pues, Él me da como la paternidad y llena ciertas áreas de que eh, para mí no llenaría el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo me convence, Jesús fue quien me dio salvación, pero sé y entiendo que es uno solo, a la vez. Ok, bueno, te voy a obviamente humildemente a orientar dos cosas que dijiste en tu intervención. Primero, que tienen tres esencias, lo que yo le estoy diciendo, que lo cual no es bíblico. O sea, tres esencias, la Biblia no postula que hay tres esencias, en cada uno hay una esencia, aunque los tres tienen la misma. Eso no postula la Biblia.
Recuerden que según los padres apologéticos, que es lo que desarrollan esa teología bíblica. Aquí les voy a explicar esto. ¿Por qué? Porque nosotros obviamente podemos ser predicadores, llevamos tiempo en la iglesia, pero no tenemos claro estos temas. Y estos temas tienen que ser académicamente como bíblicamente bien explicados para que no haya nada de duda ni confusión. ¿Ok? Y me va a tocar fuerte ahorita que les dé la clase de neumatología. La Trinidad no les puede quedar a ustedes ni la menor duda cómo se desarrolla la Trinidad bíblicamente, cómo la desarrollaron los padres apologéticos, con detalle, porque aquí estamos en cristología, ¿verdad? Aunque tocamos también parte de la Trinidad y los atributos de Dios, porque todo se comunica. Pero quiero ser enfático en lo que dijiste. No hay tres sustancias, porque si yo te pregunto, bueno, compruébame con la Biblia que cada uno tiene una sustancia. No me puedes comprobar eso bíblicamente. Siempre nuestra posición es la Biblia, ¿verdad? Aunque usemos el desarrollo teológico. Ojo aquí, el desarrollo teológico, ¿quiénes desarrollaron ese desarrollo teológico? Lo desarrollaron los padres apologéticos del segundo siglo al siglo V. Ahí se desarrolla todo este proceso del cual yo le estoy hablando. Ahorita ya les voy a explicar esa parte. Y los reformadores, como Calvino, Lutero, que fueron los más grandes reformadores, ellos coincidieron con lo mismo de los padres apologéticos. Grandes historiadores contemporáneos a nosotros coinciden con los padres apologéticos y con los reformadores, desarrollando el concepto teológico bíblico. Ojo aquí. Entonces no hay tres esencias, no se confundan allí, porque en lo que destacó los padres apologéticos, que hay una sola ¿qué? Esencia. Por eso le estoy explicando esto, porque si ustedes no tienen esto claro, no van a poder entender la Trinidad y se van a confundir y van a complementar conceptos y pueden confundirse. Hay una sola esencia, una sola. Dios es indivisible, le acabo de explicar, es simple, es decir, la simplicidad de Dios que no se puede dividir esa esencia, es única, inmutable y no se puede dividir, ¿verdad? Ahora, la Biblia sí define la distinción de las tres personas de las cuales le estoy hablando. Dios es un solo Dios, existen tres personas que son el mismo Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son Dios. Recuerde que el Padre se encarnó en Cristo. Y si Dios es un ser vivo, es un espíritu. Por eso la Biblia habla del Espíritu de Dios. Otro punto que tú dijiste allí, ahorita yo les voy a ir corroborando eso. Otro punto que tú dijiste es que el Espíritu Santo no llena cosas que el Padre puede llenar. Ojo allí. Porque si hablamos que los tres son Dios, estaríamos hablando que tienen el mismo poder, tienen la misma sabiduría, porque estamos hablando de coigualdad, coigual, coeterno, coigual. Significa que todo lo que hace el Padre lo hace el Espíritu Santo y todo lo que hace Jesucristo lo hace el Espíritu Santo, excepto cuando se encarnó. ¿Por qué? Porque el Padre no murió en la cruz. Recuerde que Dios no puede morir. ¿De quién murió en la cruz? Para allá vamos, tranquilo que para allá vamos. Entonces cuando ustedes comienzan a tener todas estas cosas así, comienzan a confundirse y no entender, pero tranquilo, yo voy a ir paso por paso, voy a ir con calma. Afán no tengo. Y tenemos otra clase donde podemos seguir complementando esto. Pero para que les quede clara esta parte de Jesucristo, porque recuerde que estamos en cristología, no me quiero ir a otras líneas, quiero centrarme en lo que es Cristo como tal, del por qué tengo que explicarle la esencia, porque usted tiene que entenderla, le va a servir cuando estudie neumatología, le va a servir cuando estudie pateriología o estudie la doctrina propia o dicha, que es la doctrina de Dios, le va a servir. Esto que le estoy explicando ahorita corresponde a las mismas tres líneas teológicas: pateriología, el estudio del Padre; cristología, el estudio del Hijo; neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Si entienden esto, no los va a mover nadie de allí. Y si lo sustentan bíblicamente, pues como ya les estuve dando un versículo bíblico, que Dios es uno solo, es decir, que tiene una sola esencia, entonces no pueden haber tres esencias. Si Dios dice que es uno, no pueden haber tres esencias. Otro dice, no, pero es que es la misma esencia, pero en tres. No, entonces, ¿cuál es la diferencia entre las tres esencias? No pueden estar divididas, porque si están divididas hay diferencia.
Por eso hay diferencia en la persona del Hijo, en la persona del Padre y en la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia misma lo dice. Me quiero adelantar con esto. Entonces, si los trinitarios, los unicitarios plantean que Jesús es el Padre, el Espíritu Santo es el Padre y Dios obviamente es el Padre. O sea, no hay una divinidad aparte, una persona aparte para el Espíritu Santo, para Jesucristo y para el Padre. Entonces, cuando Jesús estuvo en la cruz y clamaba al Padre, entonces ¿a quién clamaba? ¿A quién oraba Jesús? Recuerden que Jesús rehusó a usar la divinidad, los atributos adivinos, y estuvo en la tierra como hijo de Dios. Marcela, te doy la palabra. Bueno, sigue. sí, profe, ¿ya me escuchas? Sí, correcto. Listo. Bueno, es que tengo como una duda, siempre la había tenido y pues es como de pronto tú me puedas ayudar a resolverla y es la siguiente. Cuando yo entiendo que las tres personas o las tres manifestaciones de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo comparten una misma esencia. Pero que son personalidades diferentes y que tienen, por decirlo así, como tareas diferentes, como una misión cumplieron o cumplen una misión en nuestras vidas diferentes. Yo lo puedo entender en palabras coloquiales así, pero entonces yo sí tengo una pregunta que siempre me ha rondado y es que desde que Jesucristo nace, ¿Él nace lleno del Espíritu Santo o la persona del Espíritu Santo llega a partir, por ejemplo, del bautismo? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿todas las personas que vivieron antes del Antiguo Testamento pudieron como tal disfrutar de la presencia del Espíritu Santo? Porque pues no se menciona en el Antiguo Testamento como sí se menciona en el Nuevo Testamento, y nosotros donde más podemos ver el Espíritu Santo es a partir de que Jesucristo lo enuncia y que les dice que les conviene que yo me vaya porque van a recibir, bueno, el Espíritu que nos va a enseñar todas las cosas, que, bueno, y con todas las funciones que Él va a venir a realizar en la vida del creyente, pero también en Hechos de los Apóstoles, a partir de Hechos 2, se anuncia, de Hechos 1 se anuncia la venida también del Espíritu Santo. Entonces, yo sé que de pronto yo tengo conceptos difusos en que de pronto uno es la existencia en sí del Espíritu Santo y otra es como la venida sobre la persona del Espíritu Santo. Yo sé que de pronto tendría que hacer una diferenciación ahí, pero creo que eso lo vamos a ver en la clase cuando veamos se llama neumatología, que nos lo vas a explicar mejor. Pero para mí sí es importante porque a veces se sigue en la clase y uno tiene tantos vacíos y uno queda como perdido, inclusive para cuando le toque a uno explicarlo, ¿no? Decir Exacto, bien de la correcto. persona del Espíritu Santo, uno no diferencia bien la presencia del Espíritu Santo desde, aunque la Biblia lo narra desde Génesis 1, desde que la tierra estaba desordenada y vacía. Yo sé que el Espíritu de Dios se movía y empieza desde ahí para adelante a narrar épocas en las que el Espíritu Santo aparece, pero nosotros lo vemos bien como bien ya desde que Jesucristo lo empieza a anunciar y en el Nuevo Testamento. Entonces, como que esa es mi gran duda para poder entender. No entiendo, no puedo atar como bien los cabos por eso. Bueno, tranquila, eso precisamente lo entenderías en neumatología, pero te voy a adelantar de manera tipológica el Espíritu Santo para que lo comprendan más o menos. Tiene tres dispensaciones el Espíritu Santo. Cuando tú ves en Noé, vamos a tomar, por eso le estoy hablando de manera tipológica. Ojo aquí, manera tipológica. Cuando tú ves a Noé, él lanza un cuervo, el cuervo se va, regresa, pero lanza una paloma. La paloma como tipo del Espíritu Santo, que no es el Espíritu Santo, ojo aquí, por eso estoy haciendo, esto es lo que es una metáfora, ¿verdad? Una metáfora tomando, perdón, un antropomorfismo, una figura
humana que se puede ver como una manifestación del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento él va a la paloma ¿qué hace? Va y luego ¿qué? Regresa, ¿cierto que sí? Uno, primera dispensación, el Espíritu Santo es enviado del Padre, luego regresa. La segunda dispensación es que él envía la paloma y la paloma va y le trae una rama ¿de qué? De olivo. Segunda dispensación, temporalmente el Espíritu Santo reside en la persona de Jesucristo, pero ya te lo voy a explicar. Y la tercera, él envía la paloma y la paloma nunca más regresa. Hablando de tres dispensaciones en ese modo, el Espíritu Santo, ¿cómo operaba en el Antiguo Testamento? Él iba y cumplía una misión específica con los profetas, los sacerdotes y personas específicas, en el caso de Éxodo 34, que Bezaleel, a quien Dios unge con el Espíritu Santo, lo llena con el Espíritu Santo y le da sabiduría para, creo que se lo di en la clase de ética, leí ese versículo final ya finalizando, donde le da creatividad para tallar el oro, hacer figuras y demás. Él fue el que hizo de una sola pieza lo que cubrió a los dos serafines, el propiciatorio. Él lo hizo de una sola pieza, no fue que los pegó, de una sola pieza. O sea, eso era una sabiduría divina celestial y fue por medio del Espíritu Santo. Los 70 varones en número que son llenos del Espíritu Santo, igual que Moisés, pero el Espíritu Santo no permaneció en ellos. El Espíritu cumplía una tarea y regresaba. En el Nuevo Testamento, la única persona hasta el momento en el que el Espíritu Santo viene y se queda de manera temporal es en Jesucristo. No era como los profetas que se iba sobre él y cumplía una misión y se iba. Jesucristo permaneció lleno del Espíritu Santo mientras estuvo en la tierra, en ese cuerpo humano y asumiendo esa naturaleza humana. Todo lo que hacía, lo hacía por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Esa es la segunda dispensación. La tercera dispensación es la tercera, donde el Espíritu Santo viene. 1 Corintios 3:17, somos templo del Espíritu Santo, el cual mora ¿en qué? En vosotros. Ahora, ¿mora en nosotros solamente temporalmente o para siempre? Para siempre, tercera dispensación. Hasta que el cumplimiento de los tiempos. Cuando ya vayamos a esa eternidad con el Padre, no necesitaremos estar yendo al Espíritu Santo, porque estamos en la misma gloria del Espíritu Santo de Dios Padre. Estaremos llenos de esa misma gloria de Dios. Aquí necesitamos al Espíritu Santo para esa obra como iglesia. Entonces, tres dispensaciones en las cuales operaba diferente. En una se iba y volvía, en la otra permaneció temporalmente, porque Jesús le dice a sus discípulos: mire, el Espíritu Santo, el cual está con vosotros y estará en vosotros. Es decir, que estaba en él, pero no en los discípulos. Ojo ahí. ¿Cuándo vino a morar, a hacer morada permanentemente? Cuando vino el día de Pentecostés, hizo morada en los primeros discípulos y en adelante en todos los creyentes. ¿Te quedó claro esa primera pregunta? Respuesta que haces. Excelente, excelente, muchas gracias, pastor. No, lo de la dispensación, los tres momentos es fundamental para darle sentido a muchas cosas. Muchas gracias. Exacto, y no quiero profundizar más porque en la clase de neumatología lo vas a entender, la operatividad del Espíritu Santo en cada paso hasta nuestros días, lo vas a entender todo. La segunda pregunta, la Virgen María cuando va a dar a luz, ¿por quién va a dar a luz? ¿Por obra de quién? Del Espíritu Santo de Dios. No era por obra de José. El Espíritu Santo no dijo, el ángel, tú te vas a unir a José y por medio de José va a venir un hijo. No, por medio del Espíritu Santo. De una manera que es la parte de revelación, que el Espíritu Santo trabaja en el vientre de María para que ese santo ser permaneciera santo sin pecado hasta esa redención que cargaría el pecado de nosotros. Porque si Jesús llevara naturaleza pecaminosa, significa que Jesús no podía pagar nuestra culpa. ¿Cómo usted me va a quitar algo que usted mismo tiene? Es incoherente dentro del pensamiento lógico. Así que el Espíritu Santo, desde que Jesús está en el vientre, de su concepción y todo demás, hace una obra divina, que ahí es donde se turban y quedan un poco confusos los teólogos, los filósofos, los científicos, que eso es imposible, porque eso tiene que ser así. Bueno, el mismo que creó el universo, el mismo que está haciendo esa operatividad ahí. Y lo hizo para una misión específica, salvar al mundo. Entonces no podemos poner la lógica y la razón para decir que debe funcionar de acuerdo a la razón, porque entonces Dios no operó en su manera divina. ¿Ok? Ese punto.
Pero te das cuenta que Jesús creció como humano. De alguna manera el Espíritu Santo estaba preservándolo a él de manera santa, sin pecado, sin un pensamiento que lo llevara a la iniquidad. Él se mantuvo completamente sano. Él tuvo esa compañía del Espíritu Santo. Pero cuando la Biblia alude a la llenura del Espíritu Santo, está hablando sobre la acción del Espíritu Santo para que el ministerio de Jesús funcionara de acuerdo al tiempo. ¿Ok? No era que Jesús estaba en la tierra en todo ese tiempo sin la protección del Espíritu Santo. Él estaba con el Espíritu Santo, pero desde que fue lleno del Espíritu Santo se marca un tiempo de operatividad. Por eso tú ves Jesús echando fuera a los demonios, capítulo 12 de Mateo, y le dicen, tú echas los demonios por Beelzebul. Dice, no, por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios. Él está entendiendo que la función de echar fuera demonios es por el Espíritu de Dios ahora en función sobre su vida. ¿Por qué tenía que operar el Espíritu Santo sobre la vida de Jesús? Si Él era Dios, si Él era divino, si Él era todopoderoso, se supone que Él tenía que obrar. Recuerden esto, por favor, que ahí es donde se hace la distinción. Jesús tomó una naturaleza humana, decidió ser como nosotros. O sea, no hay forma de negar que Jesús como humano estuvo en la tierra. Él existió. Como humano se podía ver, podía llorar, podía tener sueño, tenía hambre, lloró. Todas esas cosas es de un humano. Amó, se enojó. Todo lo que hace un ser humano. Pero con lo que habla en la kenosis, en el capítulo 2 de Filipenses, que él siendo en forma de Dios no quiso ser igual a Dios. Es decir, se despojó. Esa despojar, kenosis, es la palabra griega kenosis, que significa que no usó esa parte divina para operar estando en la tierra como Dios, él personalmente. ¿Entiendes? Entonces, desde esa perspectiva tenemos que el Espíritu Santo viene sobre Jesús, estuvo sobre toda su vida, de una manera protegiéndole aún en la parte invisible que no vemos de Jesús. Pero la Biblia lo resume cuando dice, y el niño crecía en sabiduría, en estatura, ¿verdad? Eso está diciendo que Jesús en esa parte de su vida estuvo creciendo como persona en estatura. Significa que un ser humano tiene que crecer. Entonces él no pudo haber sido un plástico que vino a la tierra o un cuerpo como lo denominaban algunos herejes de los primeros siglos, que ya lo vamos a ver, que él era un aparente cuerpo. Entonces un aparente cuerpo viene de una manera como estuvo Adán, por así decirlo, humano, de 30 años sin necesidad de nacer, crecer y avanzar en conocimiento. Él creció en sabiduría, significaba, en conocimiento y sabiduría, significaba que él estudiaba, él aprendía de sus padres, porque él asumió una naturaleza humana, siendo Dios, pero no usó el poder de Dios, porque imagínense, usó el poder del Espíritu Santo sobre él, que es la misma forma en que el Espíritu opera sobre el creyente hoy. Por eso él dijo, lo que yo hago, ustedes lo van a hacer, aún mayores cosas. Porque él dice, si el Espíritu Santo que está en mí mora en vosotros, lo que yo he hecho, ustedes lo pueden hacer. Entonces vemos las diferentes operaciones del Espíritu Santo simplificadas en la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte. De hecho, hasta para resucitar, él no resucitó por Jesús el cuerpo, él resucitó por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que nos resucitará a nosotros. Una vez más vemos la operatividad del Espíritu Santo en una función de resurrección en Jesús cuerpo, y también en el creyente como cuerpo. También será levantado y resucitado para gloria del Padre. Entonces, todo lo que Jesús nació por el Espíritu Santo, vivió por el Espíritu Santo, operó por el Espíritu Santo, resucitó por el Espíritu Santo, murió para perdonar nuestros pecados. El Espíritu Santo no murió, porque si hubiera muerto, ¿cómo lo iba a resucitar? Tenía que estar vivo. El Espíritu Santo no muere, ni Dios muere. Jesús cuerpo sí murió. Esa naturaleza humana de Jesús sí murió. Entonces, creo que ahí te di una respuesta acerca de lo que, de esa incógnita que tenías. Me dice que durante tiempo, acerca de esas dos preguntas. Y a lo menos en lo que yo voy a ir dando, se te va a ampliar un poquitico más. Ahora, vamos aquí. Si ustedes quieren entender la naturaleza de Jesús y cómo se desarrolló toda esta teología de la Trinidad, ustedes tienen que estudiar los concilios primero. ¿Cuáles concilios? Hay 4 concilios, los cuales yo le voy a dar. El primero,
hasta el número 4, ¿qué pasó en esos concilios? ¿Por qué se dieron a cabo? ¿Qué fue lo que sucedió para que esos concilios se explicaran de esta manera las razones divinas, de Jesucristo y demás? Bueno, primero, anoten, tenemos el concilio de Nicea en el año 325. ¿Qué se resolvió en este concilio? La controversia arriana. ¿Cuál era la controversia arriana? Negaba la plena divinidad de Cristo. Tres cosas fundamentales. Concilio 325, bueno, convocado obviamente por el emperador Constantino. ¿Por qué? Por una controversia. ¿Qué controversia? La arriana. Número 2, ¿qué controversia tenía Arrio? Que negaba la plena divinidad de Cristo. ¿Qué resolvió el concilio? En el cual condenó a Arrio en el formulario niceno, que afirmaba que Jesús es consustancial. Consustancial significa la misma esencia o la misma sustancia. Oiga, el primer concilio donde se reunieron padres apologéticos, estudiosos de la Biblia, que tenían los textos originales. Los textos griegos originales los tenían ellos, porque recuerde que el Nuevo Testamento se escribió en griego, y tenían partes originales en hebreo. O sea, que no tenían traducciones como las tenemos nosotros hoy. ¿Qué definieron ellos de manera bíblica? Todos esos más de 300 obispos que ahí estuvieron, entre ellos uno de Oriente, porque aquí no se resolvió la controversia. ¿Qué resolvieron? Que Jesús es de consustancial, es decir, de la misma sustancia con el Padre, el cual fue declarado dogma, enseñanza y la base fundamental de la fe cristiana. Hasta el sol de hoy, millones de creyentes, millones de concilios, millones y por muchos siglos, esto es lo que los ha definido en cuanto a su fe. Lo que define a usted y a mí que me están escuchando aquí, se definió una parte en este concilio. De no ser así, no tuviéramos a Jesús como Salvador y hubieran suscitado otras controversias, como por ejemplo, si Jesús no podía perdonar mis pecados, entonces ¿quién me los puede perdonar? Directamente Dios. Pero si la Biblia hablaba de un sacrificio en el cual yo sería perdonado, estuviéramos hoy en día en un abismo teológico, escritural, y la humanidad estuviera destruida de forma moral más de lo que está. Oigan esto importante del por qué fueron importantes estos concilios. Entonces, la doctrina de Arrio, que era un sacerdote de Alejandría, más especificaciones sobre Arrio. ¿Quién era Arrio? Un sacerdote de Alejandría. No era un obispo. Por lo tanto, Arrio no participó en esta reunión presencial de forma exponiendo su tesis, porque él no era un obispo, no era una autoridad en ese momento. Era simplemente un clérigo o un presbítero que ayudaba a los obispos. ¿Ok? Entonces, esta controversia de Arrio decía que él no era de la misma esencia de Dios o divinidad que el Padre, sino que era un ser creado. Oiga lo que polemiza y lleva a cabo el primer concilio, que él no era Dios, no era de la misma sustancia, no era de la misma divinidad del Padre, sino que era un ser creado. ¿Ok? Esta idea amenazaba primeramente la unidad de la iglesia y la naturaleza de la fe cristiana. Por lo tanto, fue refutado en este concilio del año 325. ¿Qué se resolvió en el primer concilio? Claro y sencillo, la divinidad de Jesucristo. Jesús es divino, Jesús es igual que el Padre, por lo tanto es Dios. Eso se definió en ese primer concilio. ¿Queda claro hasta allí? Pregunta. Y se definió con la palabra que yo les acabo de explicar, la más conocida como homousios, de la misma sustancia con el Padre. Eso fue lo que se firmó ahí, selló, homousio, Jesús es homousio, de la misma sustancia con el Padre y no una idea similar o un ser similar. Quisiera darle más de allí, pero vamos a avanzar porque si no el tiempo no nos va a dar tiempo, vale la redundancia. Vamos al concilio de 381, escríbanlo allí, concilio Constantinopla, 381. ¿Qué solucionó este concilio? Este concilio
resolvió la controversia trinitaria al confirmar el credo de Nicea y definir la divinidad completa del Espíritu Santo. El único concilio que enfatiza sobre esta idea trinitaria es el Espíritu Santo. Pero algunos polimistas dicen que eso es una construcción teológica, la Trinidad, porque eso fue el siglo IV que se popularizó la Trinidad. No, el siglo II tertuliano ya venían contrarrestando eso. Ignacio de Antioquía, más adelante Ireneo, muchos de ellos que se los voy a dar ahorita, combatieron estas herejías que en el siglo II fue donde surgió. Y desde allí ya había una base teológica que Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde el segundo siglo, sin estar estos concilios. Que por esos debates, que el uno decía que Dios era Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y que los tres estaban en la creación. Uno de ellos fue Clemente, si no estoy mal, Ireneo de León, creo que más adelante, de ahí me acuerdo por ahí el nombre ahorita, y se lo podré dar, donde él escribió dentro de sus escritos, un padre del segundo siglo, escribió que el mismo que estaba creando en la creación es el mismo Espíritu y el mismo Jesucristo. Se me olvida el nombre ahorita. Entonces, ¿qué resolvió el concilio de 381 Constantinopla? Resolvió la controversia trinitaria. Es decir, ahora ya no solamente Jesucristo es divino, sino el Espíritu Santo. Y ahorita les voy a dar los credos. Además de condenar la herejía arriana, pero porque Arrio era el que decía que Jesús no era de naturaleza divina. Pero la doctrina macedoniana, esa doctrina macedoniana, era la doctrina que contradecía el postulado de que el Espíritu Santo era divino también, coexistente con el Padre o coeterno en la palabra. ¿Ok? Entonces ya tenemos dos concilios, ¿cierto que sí? No les voy a dar más de allí, porque se nos va a ir el tiempo rápido. Y recuerden que ya está en la cuarta clase en estos 2 meses y cerramos hoy un ciclo, pero yo creo que voy a decir, pido otro más para explicar otras cositas más fundamentales. Tercer concilio. ¿Cuál es el tercer concilio? El concilio de Éfeso, 431 después de Cristo. Escriban. Éfeso, 431 después de Cristo. ¿Qué controversia o qué resolvió este concilio? Uno, la unidad de Cristo en una sola persona. La unidad de Cristo en una sola persona. ¿Qué es la palabra griega hipóstasis? Hipóstasis, con esa tilde en la O, la primera O. Hipóstasis, que significa naturaleza. Hipóstasis es naturaleza, ¿ok? Entonces, Jesús era una sola persona, ¿con qué? Con dos naturalezas, una divina y una humana. Es el mismo postulado que tenemos referenciado en la Biblia y que hoy el 95% de toda la iglesia cree eso, porque recuerde que están los unitarios, están otros más que tienen otros postulados diferentes a estas preguntas. ¿Qué aparte de eso afirmó el concilio de Éfeso en 431? La palabra teotoco. Póngalo allí. La palabra teotoco. Esa palabra teotocos, que entre paréntesis, madre de Dios. Porque si Jesús era Dios, supuestamente María era madre de Dios. Yo discrepo allí. Yo tengo mis discrepancias en esta parte porque no aclararon bien. Y de ahí donde sacan la doctrina de la Iglesia Católica que María madre de Dios, entonces ruegan a María para pedirle a Dios. No, falso. ¿Por qué usted tiene discrepancia, pastor? Es lógico. Si Jesús es preexistente, el Padre es eterno, no puede nacer desde un principio en un vientre. Él es antes. Por lo tanto, Él es Padre de María, más bien. Que hablamos de Jesús cuerpo, María, obviamente, biológicamente es la madre de Jesús.
de ese Jesús que fue humano. Pero si Dios es preexistente antes de María, de este mundo y de los ángeles y de todo, y es eterno, no puede nacer de un vientre. Y aunque en la lógica podríamos decir, es madre de Dios en el sentido de que Jesús es Dios, pero no madre de la esencia, en esencia de ese Dios. Ojo aquí, porque algunos católicos lo interpretan así. Es madre de Dios, entonces María fue la que dio a luz a Dios y por eso la adoramos. Esa esencia divina estaba en la eternidad, o sea, que ni siquiera tiene un principio. Cuando la Biblia habla que Él es el principio y el fin, es que tiene un principio a partir de la creación del tiempo, pero Él es antes de ese principio. Él es antes que todas las cosas, como lo dice la Escritura. Entonces yo discrepo en esta parte de Teotocos, en la interpretación que se le dan a algunas personas, porque es referente como usted lo puede interpretar. ¿Ok? Entonces, aquí en este concilio se aprobaron cánones que prohibían hacer otro credo diferente al de Nicea, al de Constantinopla, y afirmar los derechos de ciertas provincias. Bueno, ya eso es otro rollo allí. Pero aquí se proclamó y se afirmó lo que los otros credos prácticamente decían, pero se afirmó la naturaleza divina y la naturaleza humana en una persona. Vamos al siguiente concilio porque aquí nos resuelven prácticamente todo el rollo. Vamos al siguiente concilio. Entonces llegamos al año 481 después de Jesucristo. ¿Qué pasó en este año 481? Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura respecto a esta parte que se dio en el 481. Es uno de los concilios más completos, porque el de Éfeso dio luz sobre lo que tenía que ser, pero aquí se clarificó. El concilio de Constantinopla, de Calcedonia, perdón. Constantinopla fue el del 300, ¿qué? 81. No. Es el concilio de Calcedonia. Para mí son uno de los 4 principales que definieron toda esta controversia. Calcedonia 451. ¿Qué pasó aquí en este concilio? Bueno, había un señor llamado Nestorio. Y Nestorio tenía una doctrina y una confusión en la preexistencia o en la existencia de 2 naturalezas en una persona. Él no entendía esto. Así que separaba 2 personas para cada una de las naturalezas. Es una herejía, es decir, una persona divina y una persona humana, lo que amenazaba la unidad del verbo de Dios. No estuviéramos hablando de Trinidad, sino cuatrinidad. No, cuatrinidad no es un Dios cuadrimensional. No existe eso, que ya hay gente hablando todas esas herejías. Entonces esto amenazaba la unidad del verbo de Dios hecho carne, porque estaríamos hablando entonces que habían 2 seres, el humano y el terrenal, y Jesús tenía una sola persona. Cuando vino a la tierra, la persona de Jesucristo estaba ahí en Jesucristo, cuerpo humano, ¿me entienden? Entonces esta controversia fue liderada por el obispo Nestorio. Era un patriarca de Constantinopla y él enfrentó la oposición de Cirilo de Alejandría, y Cirilo es quien presidió el concilio. El concilio de Calcedonia solucionó principalmente la controversia sobre la naturaleza de Cristo, es decir, al definir que Jesucristo era una única persona en 2 naturalezas. Pero lo que me gusta es que él especifica y dice cómo funcionan esas naturalezas. Bueno, funcionan perfectamente integradas, sin confusión. Además de eso, emitieron cánones que luego la Iglesia Católica los tomó para otras cosas y enredos que ellos tenían allí y doctrinas falsas. Y de aquí viene ya como el desvío de la Iglesia Católica de ahí en adelante. Pero el concilio de Calcedonia es el que define ese postulado correctamente. Y él lo define como una persona, 2 naturalezas. ¿Por qué? Porque Jesús, persona de la Trinidad, vino a la tierra y asumió una naturaleza humana. Esa naturaleza se unieron entre sí, de modo que ya no se vuelven a dividir.
son indivisibles, pero este concilio también dijo que estas dos naturalezas no se confunden las unas con las otras, ni se transfieren poder las unas con las otras, ni se mezclan, ni son confundibles, simplemente la asumió esa naturaleza y ya viven en él. Por eso cuando expliqué en 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 16, que es el Dios Todopoderoso fue manifestado en carne, ¿verdad? Haciendo referencia que Él vino en una carne. Pero les voy a corregir esta parte para que no la asuman. Cuando nosotros hablamos que Dios es un Dios manifestado en tres personas, ojo aquí porque ahí podemos entrar en un error técnico-teológico. Jesús fue manifestado en carne, sí, pero Dios no se manifestó en tres personas. Porque si decimos que Dios se manifiesta en tres personas, ¿cuál es la cuarta entonces? Ahora, si también decimos que ese ser distinguible en tres personas son manifestaciones, ¿cuál es su esencia? Pero si es la misma esencia del Dios creador, es Dios, entonces no son manifestaciones. ¿Me hago entender o tienen pregunta aquí? Háganla de una vez para yo avanzar. Lo repito, si usted dice que son tres manifestaciones, Dios es tres manifestaciones, ok, son tres manifestaciones. ¿Cuál es la esencia de esas manifestaciones? Ah, no, es una esencia divina, es la misma esencia de Dios. Ok, entonces las tres manifestaciones son Dios, no son manifestaciones. No son manifestaciones, son Dios. Entonces, técnico-teológicamente, usamos eso para describir la persona de Dios Padre. Más bien refiérase Dios como en la persona del Hijo, en la persona del Espíritu Santo y cuando hablamos de la persona del Padre. Recuerde que no son personalidades como nosotros, son tres formas en que nosotros podemos distinguirla bíblicamente. Esa es la teología bíblica. Claramente nos hace ver cuándo opera el Padre, cuándo opera el Espíritu Santo y cuándo opera Jesucristo. Vamos a ir, mi estimado, para que nos dé tiempo, a las diapositivas. Vamos a las diapositivas. Es que el tiempo se va rápido, Dios mío. Vamos a las diapositivas. Yo me voy a hacer de pie. Usted me enfoque hacia acá, por favor, y déjelas puestas allí en la pantalla y que ellos me puedan visualizar si tienen alguna pregunta. Vamos acá. Errores en cuanto a la unidad de la persona de Jesús. Recuerde que ya estamos adelantaditos en este tema. Todas estas diapositivas ustedes las tienen. ¿Okay? Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Siguiente. Errores en cuanto a la... ¿Qué era lo que teníamos? Yo la tengo acá, vamos a ver. Errores en cuanto a la unidad de la persona de Jesús. ¿Cuáles fueron estos errores? Tenemos el apolinarismo. ¿Quién es el Apolinario? Ok. Apolinario de la Odisea. Fue el primer maestro cristiano que erró en cuanto al difícil problema de la relación entre la naturaleza divina y la humana en la persona de Jesús. Oiga, el primero, Apolinario, ustedes lo pueden estudiar después más adelante. Él no comprendía cómo una persona divina, Logos, podría estar unida en una personalidad humana y encontró la solución diciendo que la humanidad de Jesús era incompleta. Bueno, usted dirá, bueno, explíquenos, profe, pastor, ¿cuál es el agravio de este hombre? Bueno, si yo digo que esta naturaleza es incompleta, entonces ¿cómo Jesús me perdona a mí mis pecados? ¿Cómo Jesús hace esa obra completa? Yo estaría inseguro en este momento si fue por la naturaleza de Jesús que yo soy justificado por la fe en su sangre, dice capítulo 3 de Romanos, en el versículo 23, 24, 25, que por la fe en su sangre que yo soy justificado. Entonces, primero, yo estaría ahora mismo en mis delitos y pecados. Estaría en una confusión terrible. ¿Por qué? Porque si yo soy justificado por la fe en la sangre de Jesús y Jesús fue una persona, ojo aquí, tenía una humanidad incompleta, invalidamos todos los beneficios del sacrificio de Jesús y la sangre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que usted todavía está en pecado y toda la humanidad está en pecado. Y todos los que creyeron en Él para perdón de pecado y salvación se fueron a la eternidad confusos, incompletos. Jesús tenía una naturaleza completamente
humana. Por lo tanto, su sangre fue tan pura que Dios, por medio de esa sangre, nos perdona a nosotros. Sentido básico. Eso es sentido básico. Seguimos a la siguiente. Nestorianismo. Vimos un poquitico ahora. Les dije que era un obispo de Constantinopla del siglo IV. Fue acusado de separar las dos naturalezas de Cristo en dos personas. Vuelvo y le digo, si yo separo dos personas, eso me va a dar, es un dualismo. ¿Qué es dualismo? Dos seres que se unen, que te hacen un propósito, trabajan, pero no son lo mismo. ¿Sí entiende? Es uno divino y es uno humano. Eso es un error. Cuando yo digo dualismo, estoy diciendo que hay dos personas, hay dos Jesús identificables, pero a la vez no son lo mismo. Ojo aquí. Eso fue lo que postuló el señor Nestorio. Separó las dos naturalezas de Cristo. Nestorio entendió la unión del Logos. Nestorio entendió la unión del Logos y el hombre en Cristo como una unión moral, en analogía a la presencia de Dios. Habitó en la vida del cristiano. Jesús simplemente era una persona humana unida al Logos en una unión moral y de amistad. Significa que Nestorio postuló que Jesús no es eterno. Jesús no tiene eternidad. Jesús no es divino. Jesús simplemente fue un hombre, vivió como humano en la tierra, pero se conectó con Dios. O sea, nosotros también podemos ser Jesús. Podemos cumplir las mismas funciones de Jesús, así como Él las hizo, como lo plantea este señor llamado Nestorio del siglo IV, porque yo puedo agradar a Dios y conectarme con Dios de manera, pero entendamos que Jesús no pecó. Entendamos que Jesús, en Él no hubo ni una raya conectada a su ser con el pecado. Nosotros sí. Ya es imposible para nosotros ser Jesús de acuerdo a la Escritura, porque no podemos conectar de esa manera divina. Eso significa que Nestorio prácticamente lo que invalidó allí fue la eternidad de Cristo, el ser que nos da vida eterna. Por lo tanto, nuestra eternidad no está garantizada. Número dos, degradó la humanidad de Jesús simplemente con una amistad moral con Dios. Significa que también está en juego nuestro perdón de los pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Seguimos a la siguiente. Sigamos a la siguiente. Entonces mire de dónde hoy en día todas estas corrientes que nos afectan, de manera que hoy en día hay religiones, sectas llamadas cristianas también, que tienen la siguiente, mi amado, que tienen la misma postura que estos hombres de los primeros siglos. El eutiquianismo o monofisismo, la palabra mono es la palabra uno y fisismo físico, ¿sí? Una naturaleza, por así decirlo, o una personalidad humana, uno solo. Entonces, Eutique era un personaje, clérigo también, enseñaba que la unión de la naturaleza divina y la humana no era posible. Entonces, aquí tenemos otro problema. Él enseña que estas dos naturalezas, tanto la humana como la divina, no se pueden unir, están separadas. Entonces, cuando Cristo resucita, ¿qué pasaría con eso? Vamos a ver, atención. Solo podía prevalecer una naturaleza. Mira lo que postula Eutique. La humanidad de Cristo fue absorbida por su deidad. Antes de la encarnación habían dos naturalezas. Oiga esto, el Logo divino y el óvulo humano en el vientre de la Virgen María. Mire cómo ellos entendían esto, que sé que en ese tiempo no era sencillo entenderlo, era complicado. Pero dice, pero en la unión de estas dos naturalezas, el elemento humano fue divinizado. Voy a repetir esto, pero en la unión de estas dos, de estas naturalezas, el elemento humano fue divinizado. Cristo tuvo solo una naturaleza, la divina, su humanidad solo era aparente. Entonces, cuando hablamos que Jesucristo murió, lo mismo, están negando otra vez que la sangre que Jesucristo derramó en la cruz no era una sangre real, era una sangre artificial.
que el cuerpo de Jesús no era un cuerpo real. Entonces, el Logo divino tomó el humano y lo volvió divino. Ahora yo pregunto, ¿es posible que si Jesucristo en la tierra se hizo un ser divino, por lo tanto era inmortal? Así que la muerte de Jesús fue aparente, según Eutique. La muerte de Jesús fue aparente. Jesús realmente no murió. Si no murió, otra vez estamos en delitos y pecados. Por lo tanto, niega la resurrección. Por lo tanto, niega la humanidad de Jesús para redimir. La función de Jesús más grande fue venir a morir para perdonar nuestros pecados. Entonces, esto es un atentado directo a la salvación. Nuevamente, casi todos apuntan a una misma fuente, ¿verdad? Entonces, lo voy a repetir este pedacito. Mire, es que esto es curioso. Mire lo que postula el Logo divino y el lóbulo humano en el vientre de la Virgen María se unieron. Pero en la unión de estas dos naturalezas, el elemento humano fue divinizado. Entonces, lo que yo te explicaba a una de mis, de las alumnas que están allí, decía que Jesucristo fue de una manera bendecido por el Espíritu Santo para mantenerse santo desde su concepción hasta la muerte. Eso lo hizo, es un trabajo del Espíritu Santo, porque Él estaba aquí como humano. Y recuerde que una misión diferente a la nuestra. Nosotros podemos hacer funciones con el Espíritu Santo y propósitos de Dios, pero no el de salvar a nadie. Solo Jesucristo trajo esa misión. Significa que al leer a este hombre decir que Jesucristo solo tenía una sola naturaleza divina, significa que invalida todo lo que Jesús hizo de manera humana. ¿Usted está aquí para entender esa parte, querido? ¿Tiene pregunta usted hasta allí? Luego viene el monoteleísmo. El monoteleísmo declaró que en Cristo las dos naturalezas estaban unidas sin mezclarse, pero había solamente una voluntad, un modo de operar. Oiga esto. Por lo tanto, niega la realidad de la voluntad humana que Jesús tenía. Es decir, que Jesús prácticamente fue un robot en la tierra. Todas estas ideas, conceptos acerca de Cristo fueron erradas y que ustedes tienen que conocerlas, léanlas, para que cuando vean a una persona postulando estas mismas ideas, ustedes sepan que están desconectados de la realidad bíblica. Todo esto es un desarrollo teológico que nos explica a nosotros estas partes que eran muy difíciles de entender y todavía son difíciles de entender y que no las entenderemos completamente. Entonces, el monoteleísmo negaba la realidad de la voluntad humana de Jesús, presenta una imagen incompleta de la humanidad de Jesús y un relato inadecuado de la relación entre la naturaleza divina y humana en una sola persona. Así que nuevamente tenemos a otra línea herética que degrada la humanidad de Jesús y sobre todo su voluntad. El monoteleísmo declaró que en Cristo las dos naturalezas estaban unidas sin mezclarse, pero había solamente una voluntad en modo operar. No estoy en la misma. Ahora tenemos el adopcionismo. El adopcionismo enseñaba que Cristo naturalmente era el Hijo de Dios. Oiga esto. Cristo naturalmente era el Hijo de ¿quién? De Dios. Eso significa que cuando decimos Hijo de Dios, ustedes no sé si se recuerdan, si no estoy mal, en el capítulo 5, 18 de San Juan, que y en el 10 también habla de esta parte, que los judíos tienen una cosmovisión diferente a la nuestra. Cuando Jesús hablaba que era el Hijo de Dios, Jesús prácticamente se estaba haciendo igual a Dios. Por eso ellos decían, tú te haces Dios, porque tú dices ser el Hijo de Dios. Hijo de Dios en esa cosmovisión judía era ser igual a Dios. Por eso lo querían apedrear. Entonces, entendamos que cuando vemos la expresión Hijo de Dios, no es la que nosotros miramos como nos llamamos nosotros Hijo de Dios. Hay diferentes títulos. El creyente también tiene un título que es Hijo de Dios, ¿verdad? Hijo de Dios en la manera de ser
una persona injertada en el árbol de olivo, como dice el apóstol Pablo, y nos llamamos por esa adopción que Dios hace en nosotros, hijos de Dios. Pero la Biblia especifica el hijo unigénito de Dios. Significa que, hablando en términos divinos, es igual a Dios, igual, de la misma esencia. Los judíos entendían esto muy bien. Entonces, en cuanto a su humanidad, era hombre como cualquier otro, quien fue hecho hijo por adopción. Esto es un error herético. El adopcionismo, sigue, si puedes, el varón está ocupado allá, ok. El adopcionismo postulaba lo que nosotros llamamos hijos de Dios dentro de nuestra cosmovisión. Usted y yo sí somos hijos de Dios por adopción, Jesucristo no. Y esto se estaba dando en los primeros siglos. Herejía total en contra de la naturaleza y la divinidad de Cristo. Su humanidad fue adoptada en su divinidad por un proceso gradual de perfeccionado por medio de la resurrección. Oiga esto, aunque creían en la resurrección, degradaban nuevamente la humanidad de Jesús y la parte divina. Usted y yo sí vamos gradualmente avanzando. Esto significa que el mismo Cristo dijo, Pablo dice que hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, hasta que vayamos siendo perfeccionados. Nosotros sí vamos gradualmente. Eso sí aplica para nosotros, pero no aplica para Cristo, porque diríamos que Él entonces tuvo que ser perfeccionado por grado. Eso significa que tenía margen de error, de pecado, y esto también degrada toda la parte celestial de salvación de su divinidad, y decir algo que Dios no es un pecado. Ojo. Entonces todas estas cosas nos afectan si nosotros no las tenemos claro, y aunque nosotros tengamos a veces ciertos conceptos de buena manera y de buena fe, yo no sé, podría decir que Dios nos entiende, porque todos hemos de una manera errado, de manera que no entendamos algunos conceptos. Pero la palabra de Dios es clara. Yo decir algo que no es Dios es pecar contra Dios. Entonces seguimos a la siguiente. Estamos en las evidencias poderosas. Gracias, mi amado. Evidencias poderosas sobre la deidad de Cristo. La evidencia poderosa sobre la deidad de Cristo. Evidencias poderosas sobre la deidad de Cristo. Sigue, que hay otro título más adelante. Ya yo di esas tres que estaban allí. Sigue. Ahí, exacto, ahí, correcto. Ahí está bien. Entonces, Jesucristo tiene los atributos que solamente puede poseer Dios. Santo, solamente Dios puede ser santo. Él nos santifica a nosotros. Nosotros no somos santos permanentemente. Dios sí es santo permanentemente. Jesús es santo. Por eso el ángel en Lucas decía, el santo ser que nacerá desde su concepción ya le era santo. Señor Jesucristo es santo. Hebreos capítulo 7, versículo 26, primera de Juan 3, 5. Anótenlo ahí, léanlo con calmita porque el tiempo no nos va a dar. Yo quería leer cada uno de esos versículos. Omnipotente, solamente Dios puede tener todo poder. Jesucristo tiene todo poder. Hay dos versículos allí que ustedes los van a leer. Ya lo hemos leído en alguna ocasión, pero ustedes los leen en casa. Omnipresente, solamente Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. Lea Juan 3:13. Omnisciente, solamente Dios puede saber todo. Estas cuatro características o atributos de Dios, solamente Dios los puede poseer. Y si Jesucristo los tiene, ¿quién es Jesucristo? Pues coeterno, coigual con Dios. Por eso bíblicamente es el mismo Dios, porque que no puede ser creado, y si no es creado, siempre ha permanecido. ¿Y quién es Dios que siempre haya permanecido? Pues Dios. ¿Estamos claros allí? Seguimos a la siguiente. Jesucristo hace las funciones que solamente Dios puede hacer. Él es creador. Solamente Dios puede crear algo de la nada. Jesucristo es llamado el creador, sustentador del universo. Juan 1:3 y Colosenses capítulo 1 versículos 16 y 17. Perdonar pecado. ¿Quién puede perdonar pecado sino solamente Dios, amados? No hay un ángel, no hay otro ser.
que pueda perdonar los pecados, sino Dios. Jesucristo tiene las mismas funciones de Dios. Está comprobado. El que no lo quiera ver es porque no ha nacido de nuevo realmente. Es claro. Y todo esto lo polemizan a algunas otras religiones. Solamente Dios tiene el poder para dar vida. Jesucristo frecuentemente tiene ese poder. Juan capítulo 5, 21 y el versículo 26, para resucitar a los muertos. Juan capítulo 6, versículo 39 al 40. Da vida espiritual a las personas que lo reciben. Un Salvador. Como Salvador, Juan capítulo 3, en su versículo 24. En fin, ustedes tienen todas el resto de las diapositivas, pero yo quiero para finalizar. ¿Te acuerdan que yo les hablé de estos apuntes la clase pasada? Y ya nos quedan en los últimos minutos, porque se nos va acabando el tiempo. Pero yo quiero ahorita sí llegar a la parte. Haga de cuenta que, no sé si le agradezco a mi amado que me traiga, aló, amado, ¿me traes un poquitico de papel higiénico? ¿Te pido favor? Papel higiénico, o papel, por favor. Queridos, estoy pidiendo un poquito de papel higiénico porque he tenido un poquitico, me ha querido dar un poquito de gripa. Entonces, tenemos la ortodoxia del siglo IV. Con base a la ortodoxia del siglo IV, ¿cómo usted me puede explicar que un Dios es trisustancial, por así decirlo, en uno solo al mismo tiempo? ¿Cómo me puede explicar que un Dios es trisustancial y al mismo tiempo es uno? Ojo aquí porque estamos usando términos teológicos, pero creo, no, pártala un poquitico. Sí. Un ser que es trisustancial, pero que a la vez es uno. ¿Cómo usted me explica eso? ¿Alguien quiere opinar? Brevemente, brevemente. Si no sabe, levanta la mano, yo continúo. ¿Tienen allí? ¿Quieren participar? ¿Quién levanta la mano? Si no la levantan, sigo porque no me da tiempo de esperar 5 minutos que se decidan a participar. Necesito avanzar. Ok, bueno, se demora mucho para participar. Necesitamos más participación, mis amados. Aunque ustedes entiendan lo poquito que entiendan. Miren, 3 seres, un Dios trisustancial, y uno en término de Ehab. Recuerden que la palabra Ehab es la palabra hebrea para uno, unidad compuesta. Cuando ustedes escuchen Deuteronomio 6:4, ustedes van a notar que le llaman el Shema. El Shema, la palabra Shema es oye, pero el Ehab es una unidad compuesta. Esa unidad compuesta, al igual cuando dice Dios, se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Es igual, ¿verdad? Cuando el pueblo salía a marchar y a pelear contra otro ejército, decía, y el pueblo era uno. Cuando usted lea en el hebreo se va a dar cuenta que es la palabra Ehad. Pero esa palabra Ehad se utiliza para unidad compuesta, tanto para unidad sólida. Pero aquí en Deuteronomio capítulo 4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa palabra uno es Ehab, que es una unidad compuesta, estudiada en todas las formas, ¿ok? Usted está claro allí. Entonces, se asume que la aprobación en Nicea fue una aprobación que no era objeto de debate. Algunos polemistas dicen eso, que no era objeto de debate porque simplemente Constantino fue que lo promovió y ahí no había forma de debatir. Por lo tanto, lo que se dictaminó ahí no es correcto. Si no es correcto, entonces no podíamos comprobarlo bíblicamente. Ahora, no podemos usar la literalidad como usan algunos como último recurso para decir,
Búsqueme un versículo que diga que Dios es trino. Pues no lo va a encontrar. Pero dentro de del desarrollo bíblico vamos a encontrar que Dios se identifica como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. ¿Ok? Seguimos acá. Donde la Biblia afirma que Dios es una sustancia donde habitan tres personas. No vas a encontrar un versículo literal que te diga así. Este es literalismo. Eso buscan muchos polemistas para decir, mire, es que no hay un versículo de sustentar. Pero la Biblia sí habla en relación a contenido de que hay una sustancia y que hay tres personas, la cual es Dios. Entonces, si la sustancia no es separable de la persona, ¿cómo es que Jesucristo está en la cruz del Calvario y dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Usted podría explicar eso. Obviamente es difícil de explicar, ¿verdad? Porque decimos, bueno, ¿a quién le estaba orando Jesús? Y si Dios es una misma sustancia y Jesús es Dios, entonces Dios estaba en la cruz del Calvario. Ojo aquí, porque podemos caer en una herejía. En la contextualización podemos decir que entonces Dios murió. Y si Dios murió, el universo dejó de funcionar. Dios no puede morir. Esta es una de las escenas más claras para poder definir que Dios está allí en Jesucristo, restaurando, conciliando el mundo, pero no muere Dios en esencia. Esa naturaleza que asumió Jesús muere en la cruz del Calvario y resucita en el estado en el cual el Padre, Él existía antes de asumir esa naturaleza humana. Así que algunos dicen, entonces si la esencia, que es Dios, su ser, no se separa de la persona, ¿por qué entonces Jesús está muriendo y Dios no está allí? Es que no podemos encerrar la esencia geográficamente. La esencia lo encierra todo lo que existe. Y como descubrimos, por eso les dije, en la interpretación, en la primera parte, que la esencia de Dios es que infinita. Entonces no puede estar residida ahí en un cuerpo muriendo en la cruz. Jesús no se puede separar de la esencia, pero la esencia no está ahí en la cruz, porque lo encierra todo. Entonces si muere la esencia de Dios, o Dios en esencia, ¿cómo resucita? Si está muerto. Entonces Dios no puede morir. El Espíritu Santo tampoco puede morir. Por eso Jesús, clamando, dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? En su naturaleza humana, Él reconoció que el Padre en el momento no estaba en la función de morir. Él estaba muriendo como naturaleza humana. Eso tiene que quedar claro. ¿Tienen alguna pregunta o sigo? Dios tiene una sola esencia y naturaleza. Eso es lo que la iglesia siempre ha creído. Los padres apologéticos y demás, todos hemos creído allí. Tenemos al Padre enviando a su Hijo, el Hijo sometiéndose voluntariamente al Padre, y termino aquí, en obediencia, y el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino repite lo que las otras personas le dicen. Eso significa que el Padre que envía a Jesucristo, el Espíritu Santo que toma de Jesús, significa que hay una distinción clara. Por eso él dice, yo rogaré al Padre y Él enviará el otro. Es que, o sea, físicamente o lógicamente, gramaticalmente, en esos versículos nos damos cuenta de la distinción clara. Porque Jesús no está loco hablándole diciendo, yo rogaré al Padre siendo el mismo el Padre. Por Dios, yo enviaré al otro consolador siendo Él el consolador. O sea, por Dios. Claramente hay una distinción. Y esta distinción, mis hermanos, si no la entendemos, se nos va a complicar entender lo que es la Trinidad. Pero estamos hablando de la cristología. ¿Cómo resolver estos problemas sobre la naturaleza de Jesús, la deidad de Jesús, la
la naturaleza de Jesús y la persona de Jesús. Vuelvo y rectifico, si ustedes tienen preguntas, háganmelas, las que quieran. Les digo, Dios es uno, existen tres personas, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No es que haya cuatro, sino que el mismo Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y lo claro de entender esto es ¿por qué existen tres personas? Bueno, si usted califica una de esas personas y dice que no es Dios, pero que es a la vez eterna porque la Biblia lo dice, usted se está contradiciendo. Solo a alguien que ha permanecido eternamente se le puede dar esa atribución de Dios. Y que están comunicados intrínsecamente, están comunicados. No es que Dios habla de Jesús despectivamente, Jesús habla despectivamente del Padre, están comunicados. Cada quien hace su cuadro aparte y cada quien salva a la gente a su acomodo. No, los tres están comunicados perfectamente. ¿Ok? ¿Por qué el único de la Trinidad que tiene dos naturalezas es Jesús? ¿Por qué? Sencillo, hermanos. Porque Él asumió una humana. El único que vino en humanidad a la tierra fue Dios Hijo. Ese Dios Hijo fue que tomó esa naturaleza humana. Por eso la Biblia es clara. Y aquel verbo se hizo ¿qué? Carne. ¿Pero cuál es ese verbo? La palabra, el logo, Dios. ¿Tienen alguna pregunta? Y cierro aquí. Es que ni siquiera pude dar ordenadamente ¿Tienen alguna pregunta? Hagan preguntas sobre el tema de lo que han escuchado. ¿O les quedó claro? ¿Tienen dudas? Por favor, háganla. ¿Sí entendieron todo? ¿Comprendieron? Participen. Si yo no les hago preguntas, entonces háganmelas ustedes a mí, bombardéenme, a ver, que ya terminamos. Me estoy tomando 10 minuticos más porque recuerden que comenzamos tarde. Yo enfatizo eso porque hay algunas personas que tienen su ocupación y trato de respetar el tiempo, pero han pasado 2 percances que se nos han salido de las manos y hemos comenzado un poquitico tarde, ¿verdad? Y mire que esos minutos me hacen falta porque a veces doy toda la ligera y no consumo la idea de la conclusión final. Pero ya que ustedes no responden a las preguntas, háganme pregunta a mí, a ver. Rápidamente, tienen 2 minutos, 3 minutos y cerramos. O si no, hago la oración final y cerramos aquí. Porque si toco otro segmento más, me va a quedar abiertas las preguntas. Háganme alguna pregunta o están claros hasta allí. Entonces voy a asumir que ya ustedes saben lo que se les ha explicado, lo entendieron perfectamente. Y tenemos ahorita creo que el sábado, por favor, estén pendientes, conéctense, saquen su tiempo, porque sé que les va a interesar muchísimo la parte del Espíritu Santo que vamos a tratar. Neumatología, tenemos estas 2 clases y cerramos este mes y ya nos vemos cuando Dios nos permita nuevamente, porque creo que ya vienen otros maestros que están de viaje y van a tener también sus clases allí. Ok, entonces vamos a cerrar hasta aquí porque no tienen preguntas. Quiero una oración. Dale gracias a Dios por ustedes y que Dios los bendiga de una manera especial. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Yo te ruego que bendigas a todos mis amados que están allí conectados. Que el eterno Dios derrame lluvia de bendición sobre sus vidas, que les cubra de una manera especial, dándole, Señor, sabiduría, revelación, conocimiento y llenándolos cada día del potente Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Dios, por permitirme compartir una vez más este estudio con todos los queridos hermanos que están conectados allí. Así que gracias, Señor. Amén.